¿Has aprendido algo nuevo de algunos pasajes que has leído muchas veces? Veremos algo que tal vez ya habías leído, pero creo que escucharás cosas que tal vez no has considerado. Las personas dicen que la sanidad es misericordia de Dios y es cierto, pero solo es eso. Solo es algo que Dios soberanamente, en ocasiones, conforme Él cree, reparte a donde Él cree que su misericordia debe ir mientras se lo niega a otros, o es misericordia y es un derecho redentor, es algo que Cristo sufrió para darnos, igual que sufrió para proveer la libertad del pecado. Veremos un par de historias para empezar. En Juan capítulo 5 inicia el verso 1. Después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había ahí junto a la puerta de las ovejas un estanque, que en hebreo se llama Betesda y está rodeado de 5 pórticos. En estos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando que se moviera el agua, pues un ángel bajaba cada cierto tiempo y movía el agua. Y quien entrara primero, después de que se moviera el agua, era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Ahí se hallaba un hombre que llevaba inválido 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sanado? El hombre respondió: no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se mueve el agua, y cuando lo intento otro se mete antes. Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. De inmediato el hombre quedó sanado, tomó su camilla y echó a andar. Ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Les respondió: el que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Le interpelaron: ¿quién es el hombre que te dijo recógela y anda? El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la multitud que había en el lugar. Ahora, Jesús inició la sanidad de este hombre. Él no fue a Jesús. No estaba buscando al Señor, había esperado, parece que mucho tiempo, para que un ángel bajara y moviera el agua. Y la historia comienza diciendo que no eran pocas personas, sino una gran multitud de gente enferma en el estanque. Menciona en el verso 3 que había ciegos, había cojos y paralíticos. Seguro había muchos otros, pero había esta gran multitud de gente enferma. Jesús apareció. Él inicia esto, se dirige a este chico, habla con él y lo sana, y luego Jesús se retira. La única persona que sana en esa ocasión en particular fue solo ese hombre. Jesús se retiró, dejó esa multitud de cojos, enfermos y ciegos. Si tuviéramos tiempo, seguiríamos leyendo la historia, y Jesús habló de no hacer nada salvo lo que veía hacer al Padre. Explica la razón de la sanidad de ese hombre. Así que Jesús explicó que siguió la voluntad de Dios, o conforme el Padre lo guiaba por el Espíritu Santo. En esa ocasión en particular fue solamente a ese individuo. Evangelio de Marcos, 5º capítulo, y vamos a comenzar en el verso 24. Jairo, el jefe de la sinagoga, fue a ver a Jesús a favor de su hija moribunda. Jesús acepta ir con él, pero en el camino a la casa de Jairo hay una interrupción. Una mujer con un problema de sangrado llega por detrás de la multitud y toca el borde del manto de Jesús. Marcos capítulo 5 y verso 24. Jesús se fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Había cierta mujer que padecía un flujo de sangre hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de varios médicos. Se había gastado todo lo que tenía sin que mejorara. Iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y tocó su manto.
decía: si logro tocar su ropa, quedaré completamente sana. De inmediato cesó su hemorragia y sintió que su cuerpo estaba libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta que había salido poder de él. Se volvió hacia la gente y dijo: ¿quién ha tocado mis ropas? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que te apretuja la gente y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Miró a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había sucedido o que le pasó, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Él dijo: tu fe te ha sanado. En esta historia, la mujer inició las cosas, no Jesús. Hay una gran multitud. Están apretando a Jesús. En griego aquí dice que lo presionaban de todos lados hasta casi sofocarlo. Las personas se amontonaban contra él. Muchas personas lo tocaron, pero de pronto hubo un toque diferente. Jesús no esperaba que pasara, se paró y dijo: ¿quién tocó mi ropa? Y los discípulos dicen: Señor, mira a la gente, todos te están tocando. ¿Qué quieres decir con quién te tocó? Y seguro algunos lo tocaron por curiosidad, algunos que pasaban a su lado lo tocaron porque era famoso, y cualquiera quiere estar cerca de alguien famoso. Otras personas solo eran empujadas y chocaban contra él. Pero entonces Jesús sintió que virtud salía de él. Y la Biblia dice que miró alrededor para ver quién había hecho eso. Lo que hizo no fue solo tocarlo, porque como dijimos, y los discípulos dejan claro, muchas personas lo tocaron. Pero uno de esos toques sacó virtud sanadora de él, y volteó para ver quién había hecho eso. Ella fue la que hizo eso. Y cuando ella fue a contarle toda la historia, él dijo: hija, tu fe te ha sanado. Recuerdo a una señora en Cottonwood hace muchos años. Fue después de una reunión, yo fui a la puerta y estaba despidiendo a las personas que se iban. Hasta donde recuerdo, era la primera vez que veía a esta mujer en particular. Ella tenía una andadera con un tripié hasta abajo y caminaba así, y la saludé y ella dijo: voy a volver a la reunión de esta noche. En ese entonces, en la noche, todos los domingos enseñábamos sobre sanidad. De hecho, lo hicimos por 24 años. Los domingos en la noche en Cottonwood, durante 24 años, enseñamos sobre sanidad divina. Y su hija dijo: hola, ella es mi madre, la traje a la iglesia. Y luego la madre, que tenía la andadera, me explicó que había tenido un accidente de auto. Y dijo: mi brazo está congelado, no he podido levantarlo por años. El brazo está congelado por el accidente y tengo que usar esta andadera para moverme. Luego me vio y dijo: pero volveré esta noche y voy a ser sanada. Y yo le dije: sí. Ella se fue con su andadera y su brazo congelado. Y vino a la reunión en la noche, le impusieron manos y echaron la andadera a un lado, levantó ambas manos al aire y comenzó a adorar a Jesús. Su hombro se liberó, estaba completamente sana. El siguiente domingo en la mañana tuvimos a un invitado y la invité antes de que él predicara. Tenemos una señora que tuvo una sanidad impresionante el domingo pasado. Me gustaría que viniera a testificar. Se paró, caminó aquí y los edecanes, que son amables, ayudan a las señoras a subir las escaleras. Ella quitó su brazo y dijo: ya me han ayudado por mucho tiempo, déjenme sola. Quitó su brazo, subió a la plataforma y testificó de su sanidad. Ella la inició, dijo: voy a venir y voy a ser sanada. La mujer de la hemorragia dijo: si tan solo tocara su manto, estaré bien. Ella lo inició y Jesús dijo: hija, tu fe te ha sanado. La pregunta es: ¿qué es? ¿Bendición soberana o derecho redentor? Ambos. Dios puede hacer cosas soberanamente porque es Dios.
podemos recibir por fe, por lo que Jesucristo hizo por nosotros. No le quita la soberanía a Dios que Cristo haya puesto la sanidad a disposición de todos. Vayan conmigo, por favor, a unos versos que les serán muy familiares, pero quiero tomar el tiempo de considerarlos. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y el verso 24. Primera de Pedro 2 y 24. Habla sobre Jesús. Él mismo, en su cuerpo, llevó nuestros pecados al madero, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus llagas fuimos sanados. Todos sabemos que la primera parte de ese verso es cierta, que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo para que pudiéramos vivir por justicia. Tenemos la capacidad de vivir en victoria sobre el pecado por lo que Cristo hizo. Él rompió el poder del pecado. Yo no lo he experimentado al 100% en mi vida. Hay veces que he tropezado, pero saben, me comprometo a llevar el nivel de mi experiencia al nivel de lo que está disponible, lo que las Escrituras declaran que Cristo ha hecho. Si la primera parte de ese verso es cierta, la segunda parte lo es. Por sus llagas fuimos sanados. Al igual que la libertad de los pecados está disponible por la obra redentora de Cristo, la libertad de la enfermedad se da a través de la obra redentora de Cristo. Tal vez no he caminado en ello al 100%, pero me comprometo a elevar mi experiencia al nivel de lo que fue provisto. No puedes tomar medio verso y decir, yo quiero la primera mitad, de esa parte es cierta, pero no creo en la segunda. Alguien dirá, está hablando de sanidad espiritual. La obra de la cruz, y desde el punto de vista de Dios, es un hecho cumplido. La obra fue hecha, no hay nada más que podamos hacer para agregar algo. Pero quiero que vuelvan conmigo a Isaías, capítulo 53, desde donde vemos a la cruz proféticamente, cientos de años antes de que Cristo muriera. Isaías, por el Espíritu Santo, habló sobre el sufrimiento del Salvador. Veremos algunos versos, Isaías 53 y verso 3. Habla de Jesús, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos volteaban la cara al mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Por sus llagas fuimos sanados. El verso 5 habla de una redención total para el hombre total. Eres un ser espiritual, tienes un alma, vives en un cuerpo físico. Tu alma es tu mente, tu voluntad, tus emociones. En el verso 5, traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, esto se encarga de mi espíritu. Es el precio para que mi espíritu nazca de nuevo, vuelva a tener una unión con Dios. Sigue diciendo, el castigo por nuestra paz fue sobre Él. Bueno, es la paz de mi mente. Y luego dice, por sus llagas fuimos sanados. Es el precio por la sanidad. De hecho, si tienes una buena traducción de la Biblia o tienes una buena aplicación de traducción en tu dispositivo móvil que tengas contigo, ve conmigo de nuevo al verso 4 y dice, ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades. En mi Biblia hay uno cerca de enfermedades y en mi columna central dice literalmente falta de salud. Sigue en el mismo verso y dice, y soportó nuestros dolores. Tengo un número 2 cerca de dolores y en mi columna central dice penas. Verás, la palabra hebrea es enfermedad y mal, y dolor físico. Ciertamente cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Cómo hizo eso? Lo hizo indirectamente, con su obra redentora. De hecho, vayan conmigo al verso 11 del mismo capítulo. Verá la obra de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con sus iniquidades. La pregunta, ¿cómo llevó Jesús nuestras iniquidades?
lo hizo por sustitución. La palabra cargar aquí en el verso 11 es la misma donde habla sobre que Él cargó nuestros dolores. No significa una cosa en el verso 11 y otra cosa en el verso 4. Verso 12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Pregunta Jesús: ¿cómo cargaste con nuestro pecado? Lo hiciste indirectamente, lo hiciste como sustituto. Tomaste nuestro lugar, lo hiciste por nosotros. Eso es exactamente la misma palabra hebrea que leemos en el verso 4, y dice, ciertamente, Él cargó. La palabra sabal significa cargar en el sentido de sufrir un castigo por otro. Es una palabra sustitutiva en el lenguaje hebreo. La única forma de interpretarlo es al mismo tiempo, en la misma forma que Él cargó nuestros pecados, cargó nuestras enfermedades. No eres honesto si dices significa una cosa en un verso y otra cosa en otro verso. Por sus llagas fuimos sanados. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Los tres aún se cumplen en las vidas de la gente ahora. No significa una cosa en un verso y otra cosa en otro verso. La sanidad es el derecho redentor de todo creyente, no por virtud o por bondad, sino por la virtud de lo que Cristo ha hecho. Y la pregunta: ¿qué debo hacer para recibir sanidad? Les daré las 4 A's, ¿sí? La primera A es adquirir la verdad. Adquirir la verdad. Proverbios 23, verso 23, dice: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción y entendimiento. Otra versión lo pone así: consigue los hechos a cualquier precio y guárdalos bien. Verás, debes oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bebe y aliméntate seguido de las Escrituras, especialmente en temas tan importantes como la sanidad divina. Adquiere la verdad. Hazla un estudio. Pasa tiempo en la palabra. Honestamente me sorprende ver a tantas personas sanadas ahora, porque hay muy poca enseñanza en el tema. Salmo 107:20, Él envió su palabra y los sanó y los libró de las destrucciones. Pero donde la palabra no se escucha, donde la palabra no se adquiere, como en Oseas, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, adquiere la verdad, estudia las Escrituras. También mira la vida de Jesús, estudia los evangelios conforme lees sobre Jesús, mantén en mente que es el mismo ayer, hoy y siempre. Como ves a Jesús con los enfermos, tienes una revelación de la voluntad del Padre hacia los enfermos y hacia los que sufren. Adquiere la verdad. La segunda A es aceptar. Acepta la verdad. Acéptala en lugar de discutir con ella. Incluso si no entiendes cómo es posible. Sométete a ella. Amós 3:3 dice: ¿cómo pueden dos andar juntos a menos que estén de acuerdo? Una de las cosas más listas que haces es aceptar la declaración de Dios sobre la verdad, incluso si tal vez no ha sido tu experiencia hasta este momento. Debemos basar nuestra fe en lo que Dios dice, no en nuestra experiencia. No podemos cometer el error de bajar nuestra teología al nivel de nuestra experiencia. Si hiciera eso, si despertara esta mañana, o desperté esta mañana, te habría dicho: Dios está muerto. Si me basara en cómo me sentía cuando desperté esta mañana, tuve un sueño muy raro y desperté algo molesto y dije: bueno, mi experiencia es que no puedo sentir a Dios en ningún lado. Eso sería una tontería, ¿no? No voy a basar mis creencias en lo que siento o lo que experimento de día a día. Voy a aceptar la verdad. Salmo 119, verso 128.
El salmista dice: todos tus preceptos concernientes a todas las cosas, considero que son correctos. Debes saber que cuando aceptas la verdad, viene la responsabilidad con ello. Una responsabilidad de creer, y sé que algunas personas no quieren eso. Les gustaría dejar esto en la categoría de que es la soberanía de Dios. Entonces, si pasa, es la voluntad de Dios. Si no pasa, pues yo no tengo nada que ver, no tengo que estudiar ni buscar a Dios. Sé que la Biblia dice que si lo busco con todo mi corazón, podré encontrarlo. Sé que la Biblia dice que si toco se me abrirá y busca y encontrarás. No quiero hacer eso, y entonces echo todo sobre Dios y no tengo responsabilidad. Pues sí. Es como el chico que vive con su novia, no quiere la responsabilidad del matrimonio, no quiere comprometerse porque si llega la presión o lo que sea, él se puede ir. Necesitas comprometerte con la verdad. Necesitas sujetarla y no dejarla ir. Deja que tus labios estén de acuerdo con la palabra de Dios, deja que tus acciones estén de acuerdo con su palabra. Desearía oír más amén, pero está bien, voy a continuar. Eso me lleva a la tercera A. La tercera A es actuar la verdad. La fe es un acto. El libro de Santiago, capítulo 2, verso 17, dice que la fe sin acciones está muerta, sola. La traducción de Weymouth lo dice así: la fe sin acciones que corresponden está muerta. No tiene vida. La fe es expresada a través de acciones. Por fe Noé preparó. Pedro había pescado toda la noche y no atrapó nada, y vino el carpintero y le dijo: bueno, pescadores, gracias por dejarme tomar su bote, ahora lancen las redes y pesquen. Pedro pudo decir: no puede ser, es muy tonto. Yo soy el pescador, he pescado toda la noche y no atrapamos nada. No pescamos de día, el agua es muy clara, los peces ven la red, por eso pescamos de noche. Y pescamos toda la noche. He estado en cada uno de mis lugares favoritos. No atrapamos un solo pez. Y Jesús, entiendo que tú antes eras carpintero y eres un maravilloso predicador, pero deja la pesca a los pescadores. No, tal vez no tenía sentido en la mente de Pedro. Y dijo: Señor, la lanzamos toda la noche, no atrapamos nada. Sin embargo, por tu palabra, lo haré. Y actuó. Salieron en el bote, lanzaron las redes y llenaron ambos botes tanto que comenzaron a hundirse. Tal vez no tiene sentido en tu mente, pero necesitas responder como sea. La fe es un acto, incluso si es solo levantar las manos y alabar a Dios por la respuesta. Sacúdelas, muévelas, haz planes, actúa, haz algo. Tal vez tienes un problema que te genera inmovilidad. Que oren por ti. Tal vez no puedes correr 50 metros seguidos, corre 5 metros. Pero haz algo. Jesús dijo al hombre que estaba paralítico: levántate. Sé que llevas así 38 años, no tiene sentido, pero levántate. ¿Y saben qué pasó? Cuando él comenzó a moverse, fue como lanzar un fósforo a la gasolina. De pronto el poder de Dios golpeó su cuerpo y pudo levantarse, pero tuvo que actuar. La fe sin acciones está muerta. Y la A final es de adorar. Adora al Dios de la verdad. Ofrécele adoración y alabanza por su bondad. Agradécele su misericordia y su provisión, incluso antes de que la experimentes. Me encanta la historia del leproso, que fue a ver a Jesús y cayó al suelo y lo adoró antes de experimentar la bendición de ser sanado. De hecho, se postró y lo adoró antes de siquiera pedírselo. Y creo que fue la postura de su corazón la que necesitamos tener. La actitud que necesitamos asumir de: Dios, te voy a adorar, incluso antes de que experimente cualquier bendición de tu parte. Necesitamos adorar al Dios de la verdad. Creo que eso abre la puerta a la fe. Verás, un corazón desagradecido y la fe no existen en el mismo lugar. La fe y la gratitud están unidas. Y te digo que Dios ha sido bueno contigo. Sé que hay algunos aquí que tienen grandes interrogantes en su vida. Está bien, Dios ama las preguntas honestas. Ama a las personas honestas que le preguntan.
La Biblia dice que David iba a vaciar sus quejas ante Dios. Y lees en el libro de Salmos, algunas parecen las mejores letras para una canción de blues que pudieras encontrar. Dice: Dios, ¿dónde estás? Sabes, el enemigo triunfó y tú hiciste cosas en días de nuestros antepasados. ¿Dónde estás ahora? Y encuentras una y otra vez que David es muy honesto, pero también en esos salmos donde habla y derrama su corazón ante Dios. Antes de que el salmo termine, dice: te alabo, oh Dios, porque eres bueno, me liberarás. Cada una de las veces llega de nuevo a recuperar su fe. Si tienes una gran interrogante, está bien. Sea honesto con Dios, habla con Él. Pero sé un adorador, agradece. Sabes, Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90. No habían tenido hijos. En Romanos capítulo 4 dice: Abraham alabó a Dios por la bendición antes de que ocurriera. Algunos necesitamos tomar esa actitud de fe y adoración con Dios. Amigo, Jesús no es qué, es quién has estado buscando. Él llenará el espacio vacío de tu corazón y no tardes. Abre tu vida a Él ahora, confiésalo como Señor. Él quiere presentarte a su Padre. Quiere ser tu Padre también. Llama en su nombre hoy, no lo lamentarás.